Donald Trump. Pocos nombres generan tantas reacciones, ¿verdad? Y es que su historia es, bueno, de todo menos convencional. De magnate inmobiliario a comandante en jefe, su trayectoria ha sido una auténtica montaña rusa. Hoy vamos a desgranar cómo este hombre se convirtió en el gran disruptor de nuestro tiempo. Y esa es la pregunta del millón, claro. ¿Cómo es posible? ¿Cómo un empresario y estrella de la tele de repente no solo entra en política, sino que reescribe por completo las reglas del juego en Estados Unidos? Para entender cómo conecta con tanta gente, tenemos que hablar de un concepto clave: el populismo de derechas. La idea, en el fondo, es muy sencilla pero potentísima. Es el nosotros, la gente de a pie, contra ellos, unas élites que, supuestamente, viven en su burbuja. Trump supo capitalizar como nadie ese sentimiento de abandono de millones de personas y se convirtió en el rostro de esa lucha. Claro que esta idea necesitaba una cara visible, una marca potente, y la marca Trump, ojo, no se inventó para la campaña electoral. Llevaba décadas construyéndose a la vista de todo el mundo. Pensemos un momento. Volvamos a los 80, a los 90. Ver Trump en letras doradas en un rascacielos no era solo publicidad. Era un símbolo de éxito, de poder, de vivir a lo grande. No vendía pisos, vendía un sueño, una aspiración. Y esta construcción tiene varias etapas clave. Primero, la Trump Tower. ¿Quién no la conoce? Un ícono de estatus en plena Quinta Avenida. Luego, algo muy importante, su capacidad para caer y levantarse de crisis financieras tremendas. Esto creó la imagen de un tipo duro, un superviviente. Y la guinda del pastel, la tele. Con The Apprentice se coló en los salones de toda América. Y claro, con The Apprentice llegó la frase "You're fired". Estás despedido. Ojo, que esto fue mucho más que un eslogan de un programa. Se convirtió en un fenómeno. Para millones de personas, esa frase era el resumen de un líder que no se andaba con tonterías, que tomaba decisiones y punto. Vale, con esa imagen del líder implacable, ya grabada a fuego en la mente de la gente, llega el momento de saltar a la arena política. Y aquí es donde se rompió la baraja por completo. Su estrategia fue sencillamente una ruptura total. Miremos el contraste. La política de siempre que hacía pasaba por los medios, por los filtros del partido. Él, en cambio, creó una línea directa con sus votantes a través de las redes sociales. Se saltó a todo el mundo y controló su propio mensaje con eslóganes que eran, pues eso, directos y brutales. Y todo esto se basaba en tres ideas muy claras. La primera, nacionalismo económico. Proteger la industria de casa, traer de vuelta los empleos, con aranceles si hacía falta. La segunda, esa comunicación sin filtro de la que hablábamos, que daba una sensación de autenticidad que muchos buscaban. Y la tercera, y quizás la más potente, el ataque directo al pantano de Washington. Un mensaje que caló hondo en gente muy harta de los políticos de siempre, de un lado y de otro. Pero bueno, más allá de todo el ruido de los mítines y los tweets, quizás el cambio más profundo y duradero que impulsó no está en la Casa Blanca, sino en otro sitio, en los tribunales. Hablemos del Poder Judicial, porque esto es clave. 3. Quedémonos con este número. 3. Es el número de jueces que nombró para la Corte Suprema de Estados Unidos. Un número que por sí solo ha cambiado el equilibrio legal del país para varias generaciones. Y la cosa no se quedó solo en la Corte Suprema, ¿eh? La transformación fue mucho más profunda. Nombró a más de 200 jueces federales conservadores por todo el país. ¿Y esto qué significa en la práctica? Pues que decisiones sobre temas que nos tocan a todos, como el medio ambiente, los derechos civiles, todo eso va a estar influenciado por su visión durante décadas. Fue literalmente un efecto dominó, y estaba todo pensado. Paso 1, cumplir la promesa electoral de nombrar jueces conservadores. Paso 2, con eso conseguir una mayoría sólida en la Corte Suprema. Y el paso 3, la consecuencia directa, una de las sentencias más trascendentales en 50 años, la que anuló Roe contra Wade. Y con esto saltamos a su segundo mandato. Si el primero fue la disrupción, la sorpresa, este segundo acto es pura ejecución. La agenda que tenía en mente se está aplicando de una manera mucho más directa y rápida. La gran diferencia, lo que se nota, es la velocidad, la determinación. Ya sabe cómo funciona el sistema, conoce los obstáculos de su primer mandato y ahora, rodeado de un equipo mucho más fiel, está usando el poder ejecutivo con una contundencia que no se había visto antes para sacar adelante sus políticas. Y esto se ve claramente en tres áreas. En geopolítica, lo que algunos llaman la diplomacia del ultimátum, de alto riesgo; en comercio, un proteccionismo a ultranza para favorecer la producción local; y a nivel interno, una reorganización a fondo de la administración para eliminar, por ejemplo, los programas de diversidad, equidad e inclusión. En su último discurso sobre el Estado de la Unión, la economía fue la gran protagonista.
Sacó pecho con cifras de inflación contenida y desempleo bajo. Pero claro, aquí está el debate. La oposición dice, ojo, que esto es pan para hoy y hambre para mañana. Argumentan que la guerra de aranceles al final hará que todo sea más caro para la gente. El debate, desde luego, está muy vivo. Pero si tuviéramos que elegir un solo momento que defina su estilo en este segundo mandato, sin duda sería la crisis con Irán en el estrecho de Hormuz, un episodio de tensión máxima que tuvo al planeta conteniendo la respiración. Y aquí es donde se ve su método en estado puro. Primero, lanza un ultimátum que hace que la tensión mundial y el precio del petróleo se disparen por las nubes. Y justo cuando todo el mundo esperaba lo peor, cuando se acababa el plazo, da un volantazo diplomático. Anuncia un aplazamiento, dice que hay conversaciones productivas y los mercados se relajan de golpe. Pura diplomacia del ultimátum. Y al final, después de todo esto, la pregunta sobre su legado sigue en el aire, ¿no? Dividida en dos visiones totalmente opuestas. Para unos, es el defensor del pueblo contra un sistema corrupto. Para otros, una amenaza para las instituciones democráticas de toda la vida. Su figura sigue polarizando el debate como ninguna otra, y la respuesta definitiva a esa pregunta, pues probablemente solo la podrá dar el tiempo.